en el pillo que siempre nos ayuda a pensar un montón de cosas, a reflexionar y demás. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Un gusto por la invitación. Sí, legislador del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, después vamos a hablar un poco del discurso de Alberto ayer y otras tantas cosas. ¿Qué hacemos con tantas cosas, Leandro? ¿Con la inseguridad? Sí. Sí, terrible. Bueno, obviamente el Estado tiene una responsabilidad, tanto el Ejecutivo como la Justicia, ¿no? En estar ahí presente y en no aflojarle. Es uno de los temas que más angustian a la sociedad argentina. Sí. Yo te lo dije varias veces. Yo Sí, creo que es estas cierto. son las discusiones que tienen que salir del debate electoral y tienen Sí. que lograr el consenso unánime de todos para resolverlo o por lo menos para encauzarlo definitivamente. No se puede estar avanzando y retrocediendo en las políticas de seguridad. Sí, pero hay política de seguridad de Estado, digamos. Macri dejó una política de seguridad, Alberto tomó alguna. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Si hay como grandes consensos o no, seguimos discutiendo. No hay grandes consensos. Lo cierto es que este tipo de delitos Sí. en general dependen más de las jurisdicciones, Es cierto. de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde fue esto? Sí, esto fue en Quilmes. En Quilmes. Depende más de los distritos y después hay consenso sobre las grandes políticas criminales vinculadas al delito complejo, al narcotráfico, al tema de trata. Sobre ese tema me parece que hay un poco más de consenso y de acuerdo político. Sobre cómo encarar los delitos que por ahí hacen a la vida cotidiana de las personas, el robo, el hurto y el homicidio, yo creo que se requiere mucha más presencia policial, un mensaje mucho más claro del Estado. Hay que respaldar a la fuerza de seguridad, siempre dentro de un marco democrático. Y como nos gusta decir a nosotros, hay que ser muy duro con el delito y muy duro con las causas que lo generan. Tenemos una tarea tranquila para vos, sí, media facilonga. Inseguridad, pandemia, inflación. ¿Cómo salimos? No tenés que responder eso. Si respondes eso, te sacás un muy bien felicitado. Nada es fácil, vos sabés que yo no soy demagógico, no vengo a la tele a decirle a la gente lo que quiere escuchar o lo que supuestamente un político tiene que decir. A ver, me parece que cortó el micrófono de Leandro Santoro. Vamos a... Cambien el micrófono a Leandro. Por favor, vamos a repasar un poquito también lo que dijo el presidente. El presidente de la Nación en el discurso de apertura de sesiones ordinarias ayer, Sí. donde habló poco de la inseguridad. Exactamente. Nada más. Habló La inseguridad, bastante. habla mucho de la pandemia Eso, y obviamente habló también de la Exactamente, en ese orden, Sí. digamos. Si lo tenemos que hacer, Sí. vamos a poner un porcentaje, 50, Sí. 40, 10, digamos, 50 de la pandemia, 40 de la economía, la Sí. inflación y todos los planes que tuvo que llevar adelante el gobierno para Sí. precisamente apuntalar la economía durante la pandemia, y un 10% sobre la inseguridad. Lo que pasa es que... Habló mucho de la justicia. Eso te iba a decir. Habló de un complemento. Sí, pero de la una insegu- justicia que no sé la que está abocada a resolver eso, ¿o no? Quizás lo que habló es del plano político de la justicia, Sí. pero en la realidad es que el plano político de la justicia también es horizontal, o sea, atraviesa también el tema de la seguridad, porque entre otras cosas que dijo el presidente es, por ejemplo, el juicio por jurados, Sí, algo es que en cierto. la Argentina es Bien, importante. retomamos, ya está Santoro. Bueno, ¿cómo salimos? Vos decías que no sos, ¿cómo dijiste? Demagógico. Demagógico. Es muy difícil porque además son problemas recurrentes, la gente está cansada de los diagnósticos. Yo soy consciente de eso. Mirá, hay un tema que es fundamental, que es el desarrollo económico, el empleo, todo eso no lo podemos dejar de ver, ¿no? La verdad es que sociedades más desiguales son sociedades más violentas, más inseguras. Las sociedades más igualitarias son sociedades que tienen menores índices de delito, menores tasas menores tasas de delincuencia y mejor calidad de vida. Pero también hay que actuar mientras esa situación se construye, porque de acá a que la sociedad sea más igualitaria, claro, mientras tanto la gente la chorean igual, la matan igual. Yo creo que se necesita un consenso democrático muy fuerte alrededor de las políticas de seguridad de este tipo de delitos también, ¿viste? ¿Alberto quiere a Macri preso o no? No, ¿por qué? ¿No? Bueno, por lo que yo llegué, iba a denunciar a los responsables junto por el cambio, ¿sí? Al haber tomado la deuda del Fondo Monetario Internacional. No. A ver, para que vos te des una idea, Sí. Macri está imputado, por ejemplo, en la causa del Correo, todavía no fue ni siquiera llamado a Sí. indagatoria, ¿no? O sea, si este gobierno a este gobierno se lo puede acusar de muchas cosas, menos de persecución política, como sí pasaba con el gobierno de Macri. Sí. Mi sensación es que lo que Alberto trató de hacer es poner en el centro de discusión el problema más angustiante que tiene la macroeconomía argentina, que es la ausencia de dólares como consecuencia básicamente de problemas estructurales heredados que tienen que ver con la matriz productiva y con el endeudamiento externo. Pero esto no es un tema de los políticos, porque esto hace al precio de la leche, del pan, de la carne. Cada vez que decimos, che, ¿por qué la inflación? Bueno, la explicación es porque faltan Ese dólares. es el otro gran tema, Leandro. ¿Cómo suben los precios de los productos? Terrible. ¿Sí? Pero bueno, entendamos A ver, dale, el origen. Sí. O sea, el origen de esto, obviamente, es multicausal. Sí.
pero en general se pone poca atención sobre la ausencia de dólares. Se habla mucho de la emisión de pesos, pero se habla poco de los dólares. Cuando vos en realidad pensás cómo se organiza la economía argentina, se organiza alrededor del dólar. Si el mercado supone que faltan dólares, se empieza a cubrir por las dudas, ¿no es cierto? Y estas tensiones que tenés sobre el tipo de cambio tienen muchas explicaciones, pero hay una explicación que es fundamental, que es el endeudamiento irresponsable que se llevó adelante durante la gestión macrista. Entonces, si tomaron 100.000 palo verde, 100.000 millones de dólares, ¿dónde están? Sí. Porque esa plata hay que devolverla. O sea, Macri deja no solamente un endeudamiento enorme, sino además un cronograma de vencimiento muy justo. O sea, vos pensás que toda la guita que se fumó Macri durante los 4 años de su gestión había que devolverla en los próximos 4 años. O sea, es imposible devolver, ningún país del mundo lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hace el presidente para explicar hacia dónde va si no rinde cuenta sobre este tema? ¿Estamos en un camino de salida o todavía no? ¿En qué sentido? ¿Salida de qué? Sí, de salida post-pandemia, con toda la situación que se vivió, sobre todo el año pasado. No estamos en ese No. A ver, estamos, no sé, yo tengo la percepción de que estamos a mitad de camino. A mitad de camino. Es mi percepción personal, no estoy hablando por el gobierno. Yo creo que estamos a mitad del camino, todavía hay temor de una segunda ola, nos queda por delante el invierno, la provisión de vacunas en los países centrales está muy retrasada y además se concentra la vacuna en 9 países, en 10 países prácticamente. Con lo cual tenemos una dificultad grande, porque además vos sabés que la economía definitivamente se termina de reactivar, digamos. Bueno, cuando se resuelve... El otro día no me acuerdo que me discutía en el piso, me dice, che, hay signos de reactivación en la economía. Bueno, ¿cuáles? Yo sinceramente lo digo con recontra buena fe. No los veo. ¿Hay signos? ¿Hay algo? Sí, hay algunos signos de... Bueno, sí, claro, por supuesto. La construcción, claro, eso te iba a decir, la construcción, la industria, todo lo que tenga que ver con la manufactura. ¿Y alcanza o no? No, por supuesto que no. A ver, hay un plan de obra pública muy fuerte, que está pensado, digamos, para este año, 2.2 del Producto Bruto para reactivar la economía. Hay también un compromiso del presidente de la Nación de que se recupere el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones. De a poco, obviamente, la Argentina no es Dinamarca, ¿me entendés? No es que vos tomaste una decisión y el día siguiente somos todos felices. Acá tenés condicionamientos estructurales. Pero hay un camino. Vos acá, no te quiero aburrir, pelado, pero acá vos tenés dos problemas. Tenés que resolver 2 problemas en simultáneo que son contradictorios. La recesión y la inflación. Los países en el mundo, en general, tienen uno de estos 2 problemas. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema de los Estados Unidos? Sí. Bueno, hay que crecer más, hay que crecer menos. Pero el tema de la inflación hace mucho tiempo que no es un tema. En otros países a veces se resuelve el tema de la inflación porque por ahí crece 5 o 6 puntos, ya se alarman todos, anual, ¿no es cierto? Y la tienen que bajar. Sí. Mira, Facundo me dice, marzo aumenta todo. A ver, dame los datos que lo quiero hablar con Leandro. Lo primero que se va a tener que resolver en marzo, que es fundamental para las familias argentinas, tarifas, señores. Sí. Las tarifas van a tener que empezar a resolverse. El presidente Alberto Fernández dijo que él las había congelado, pero que no podía seguirlas congelando ahí por hay mucho una tiempo. doble mirada, ¿eh? El ministro de Economía quiere una cosa, el presidente quiere otra y Axel Kicillof que también quiere otra. Exactamente. Subte, Mirá esto, ¿no? De 21 a 25.50. En realidad el subte está acompañando la devaluación trimestral. Sí. Recordemos que en este trimestre probablemente la inflación supere el 10%. 10%, dámelo más, a ver. Sí, 44 taxi. Nueva aumentos Buenos Aires, en los taxis, en 2 tramos. Mire, el taxi va a estar imposible, Sí, salado muchachos. esto, Sí, la bajada de bandera va a ser muy difícil. Arriba de los 100 pesos siempre. Dámelo más. Y además, sí, dale más. Y la BTV, bueno, esto es una bomba neutrónica. ¿Por qué? Todo lo que tienen que hacer que su auto esté en condiciones para la ciudad de Buenos Aires, esto sí fue un larretazo, ¿eh? Acá se mandó un larretazo porque el anterior aumento... también. Sí, El anterior también. Pero este fue un larretazo porque solamente le van a ingresar a la ciudad de Buenos Aires. Parquímetro. También, lo mismo, 100 de aumento. También esto, ¿no? Ojo con dejar el auto mal estacionado, ¿eh? Dámelo más, quiero llegar a Santoro. A ver, ¿cuánto va a aumentar las tarifas entonces? Las tarifas vas a tener tres segmentos. El 20% de las personas más ricas del país van a tener un aumento de tarifa muy alto. Todavía no se decidió. Algunos dicen que en el año puede ser 48%. El 40% de los usuarios argentinos, la clase media, va a tener un aumento parecido al de la inflación, cerca del 30%. Y el 40% más pobre, el aumento de tarifas que se está hablando es de 14% en todo el año. Bien, ¿qué hay que hacer con las tarifas, Leandro? Bueno, una decisión que se tomó ayer, que me parece muy importante, es la de desdolarizar las tarifas de servicios públicos. Era un reclamo y un compromiso de campaña, ¿no? Muy importante. Alberto habló además de reconfigurar el cuadro tarifario, obviamente de empezar un proceso
de independencia, digamos, de alguna manera, de las tarifas de los subsidios, porque también cuando se habla de inflación y emisión monetaria, ¿de qué hablamos? Sí. Hablamos muchas veces de tener que poner parte de la plata de todos, digamos, para financiar el consumo tanto de hogares como de empresas. Esto es una anomalía. Lo lógico sería que las tarifas no estén subsidiadas, pero si hoy no estuviesen subsidiadas, el consumo sería prohibitivo. Entonces eso es de a poco, es gradual, no es de yo como hizo Macri, ¿no es cierto? Por eso es importante que primero empiece a activar la economía. Si vos hoy haces un ajuste de esta naturaleza como está pidiendo la derecha, la recesión directamente se transforma en una depresión y se desploma la economía. Pelado, vos tenés que pensar... ¿La oposición juega al caos, me decís vos? Y algún sector de la oposición, sí, es muy grande. Hablar de la oposición es un colectivo muy grande. Lo que te quiero decir es que acá lo que hay que saber hacer es ecualizar las decisiones. Pensá, Esteban, que, como te decía hace un rato, vos tenés dos problemas, inflación y recesión. Para la gente que está en casa, el instrumental económico sirve para una cosa o para la otra. Es muy raro encontrarte una estanflación. Ahora, esta estanflación es herencia del gobierno anterior, ¿eh? Caída de la actividad económica y más de 50 puntos de la inflación es lo que recibimos de la gestión anterior. Sí, insisto con esto. ¿La oposición juega al caos? ¿Crees que quiere el caos? ¿Quiere una decisión compleja o no? Yo no soy de generalizar. Sí. Hay un sector de la oposición que no tengo ninguna duda. Si vos agarrás y fingís que tenés cadáveres en la Plaza de Mayo para llamar la atención de la sociedad argentina, bueno, eso me parece que tranquilidad no lleva, ¿no es cierto? Ahora, pensar que toda la oposición está atrás de esa maniobra también es un exceso. Es complejo. Yo creo que el principal problema es que la oposición no tiene un liderazgo definido. Entonces vos me decís, la oposición, ¿quién es la oposición? No sé, es Patricia Bullrich, es Larreta, es Carrió, ¿quién es la oposición? No lo sé. El radicalismo juega un papel. Son actores distintos. Lo que te puedo decir es que hasta ahora la oposición hay dos cosas que no tiene, ni liderazgo ni programa alternativo. Gracias, Leandro, por haber venido. Me encanta tenerte. Sí, Leandro Santoro, un gran cuadro. Vamos, 20-30.